Conocer a Dios y aprender a tener una relación integral con Él es un privilegio que todos podemos experimentar. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿cuál es la clave para conocerlo verdaderamente? Mediante explicaciones amenas y sencillas, Conchita Vargas Lugo nos lleva de la mano con el objetivo de conocer a nuestro Creador a través de su palabra. Esto es, Conociendo a Dios a la manera de Dios, con Conchita Vargas Lugo. Amigos, amigas, ¿cómo están? Feliz domingo. Pues aquí tenemos otro capítulo de Juan. Así que vamos a empezar con el capítulo 13. Como les he dicho, conociendo a Dios a la manera de Dios te da la oportunidad no solamente de creer en Dios, sino de creerle a Dios porque estamos leyendo su palabra, la que fue inspirada y dictada por el Espíritu Santo, la que es más afilada que una espada de dos filos, la que penetra hasta los tuétanos. Eso es la palabra del Señor. Y si nosotros aprendemos a seguir su palabra, tendremos asegurados muchas situaciones, pero sobre todo tendremos organizada y asegurada nuestra eternidad con Él. Así que empecemos. Ok. Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba a regresar. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entendamos algo. Aquí dice muy claro que Satanás ya había puesto el que lo entregara Judas Iscariote. Por eso aquí dice muy claro, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregara. ¿Sabes? Cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros cometemos faltas, Satanás tiene permiso de entrar a tu vida. Porque el estar en pecado es estar bajo la cobertura del de la cola, como le digo yo. Y él puso dice claro que Satanás, el diablo, puso en el corazón de Judas entregar al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado de no estar en pecado para que Satanás no se pueda meter con nosotros, porque de verdad nos puede hacer cosas que no queremos y nos tiene en sus manos y siempre va a querer destruirnos. La humildad del Señor al lavar los pies, el símbolo del agua, es literal el Espíritu de Dios. Y Él quería lavar como símbolo de que estaban con ellos, apartados para Él, y que eran sus amigos, porque ahí lo dice. Así que continuemos. Y dice: le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Wow. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo:
¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros hagáis también. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. El enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. ¡Wow! Está hablando de Satanás, ¿se acuerdan? Cuando dijo que una mujer iba a ser herida en el calcañar y estaba hablando de Satanás. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que soy yo. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, o sea, al Padre. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Se cree que era Juan. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entendamos una cosa, la gente no cree en el diablo, pero existe. O estás bajo cobertura del Señor porque estás sin pecado, y para conocer los mandamientos hay que ir a la Biblia. Respetar los mandamientos del Señor, tener temor de Él, respetarlo, seguirlo, amarlo, es asegurarnos de que Satanás no entre. Miren, Satanás me puede molestar en mi mente y yo lo corro. De verdad, tú lo puedes correr y decirle: lárgate, Satanás, por el amor de Dios, no me estés molestando, yo no te voy a hacer caso. Pero tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y la voz del diablo y tu voz. De eso yo ya he hablado varias veces. Hay que reprimir y reprender a Satanás y correrlo. Tienes derecho, porque abrirle la puerta a Satanás por estar en pecado o hacer cosas que no debemos, le da derecho sobre tu vida. Y cuando caemos en las garras de Satanás, es muy difícil que él te suelte y que te deje. Recuerden que es el gran mentiroso. Así que yo les recomiendo que no abran la puerta, que estén al pendientes de blindar su mente, su espíritu, su corazón, su cuerpo. Eso te da otro tipo de seguridad. Yo nunca he hablado de que es fácil, he hablado de que es lo cierto y de qué es lo que nos conviene hacer. Así que Juan, en el capítulo 13, están hablando de la última cena y luego dice el Señor. En el versículo 28 dice: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche.
Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él, porque sabía que ya lo iban a aprender. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Amigos y amigas, la última cena tiene tanto significado porque eran las horas previas a que el Señor fuera entregado y muriera en esa cruz por el perdón de tus pecados y de los míos. Así que nadie es salvo por ser bueno, eres salvo por la fe, eres salvo por el sacrificio de Jesús en esa cruz. Espero que todos nos guardemos en temor de Dios y en obedecerlo para que un día ustedes y yo nos veamos en la cima.